Para la inscripción vamos a pedir datos muy básicos que tienen acá en el formato, así como también su CURP, ¿no? Que es importante para que les podamos nosotros asignar un número de alumno del área de educación continua. Con ese número de alumno ustedes se van a identificar ya sea para este curso o bien para algunos otros programas que llegamos a tener durante el trayecto 2025-2026. Que incluso ustedes ya una vez que tengan este número de alumno, son acreedores en siguientes ediciones a obtener un descuento, obviamente si cumplen con los requisitos, que ya estarían siendo pues alumnos de educación continua. Entonces, sí es importante que bueno, nos puedan brindar esta información, de igual manera nos aseguren si estarían interesados en alguna de las materias para que puedan ser contemplados y una vez que nosotros ya tengamos como el punto de equilibrio de cada una de las materias, les podamos notificar a cada uno de ustedes para que iniciemos el proceso de inscripción, ¿de acuerdo? En caso de que alguna de las materias por alguna circunstancia no llegara a abrir, bueno, pues les haríamos igual, les pasaríamos el listado de las que sí abren para que ustedes nos pudieran confirmar pues la participación en cada una de ellas. El costo de la materia tiene, bueno, es un valor de 300 pesos, está dividido en 4 pagos de 850 pesos cada uno. Estos pagos aproximadamente son entre cada 20 a 30 días. Entonces, pues bueno, tienen como un buen tiempecito, ¿no? Para poder realizar el pago. Es importante no atrasarse porque luego, pues eso también genera inconvenientes en el historial, ¿de acuerdo? Entonces, pues cualquier duda, estoy a sus órdenes. Bienvenidos y que disfruten mucho su materia. Gracias. Yo no me presenté, pero que sé, como ya casi todos me conocen, soy Rosa Elena Ortiz de la Fuente, soy la coordinadora del programa. Estoy a sus órdenes para lo que necesitan. De hecho, en el formato tienen abajo mi correo, mi número de celular para cualquier duda. Entonces, bueno, pues quedo a sus órdenes y les presento a Lupita Quirós, a Guadalupe Quirós, que será quien impartirá esta materia. Lupita. Gracias, Ro. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Ahora nos cambiaron de salón, estamos así, somos muchos más. Bueno, igual que Ro, muchos ya me conocen, pero para quienes no, mi nombre es María Guadalupe Quirós Hernández. Estudié Contaduría y Finanzas en la Universidad de las Américas y luego la maestría en Literatura Aplicada aquí en la Ibero. Para los que ya también me conocen, saben que mi pasión libros y la literatura y me encanta aprender y seguir aprendiendo. Para mí leer es descubrir otros mundos, otras sensaciones, otros sentimientos. Y bueno, los que tomamos la clase el semestre pasado, creo que quedamos un poco con el corazón estrujado con todos los relatos de migración que leímos, perdón, y esta vez pretendo que la clase sea más gozosa. Además, pretendo también que todos participemos, porque vamos a hablar de décadas en las que éramos niños, de las que nos acordamos muchas cosas y que siguen estando en el escenario de alguna forma, tanto política, social, económicamente, todo. Entonces, el tema de esta clase es Mario Vargas Llosa y el boom. Creo que todos conocemos a Mario Vargas Llosa, ¿no? Sabemos quién es, alguna referencia tenemos si nunca lo hemos leído. Bueno, aquí están mis datos por si alguien los necesita, mi correo y mi teléfono. Y bueno, ¿quién es Mario Vargas Llosa? Creo que todos alguna referencia de él tenemos. Solo así en general, nació en Arequipa el 28 de marzo de 1935. Murió apenas este año en abril y creo que era el último de las grandes figuras literarias del mundo. Podemos hablar no solo de Hispanoamérica, sino del mundo. Yo les preguntaría, ¿qué saben ustedes de Mario Vargas Llosa? Muchos chismes. Era un coscolino. Sí. A ver, uno por uno, porfa, para que... La campana. Uno por uno. La campana. Ay, no, me da pena tocarla. Sí, la campana. Uno por uno para que nos escuchen en línea, porfa.
que su infancia fue muy feliz mientras estuvo con su mamá y sus tíos en Arequipa. Después ya, a la hora que el papá vuelve y se lo lleva, fue muy trágico. O sea, eso para él fue una influencia muy dolorosa. Exacto. Hasta que volvió bueno, en los libros se encontró y en escribir encontró su, pues, por lo que le llenaba, ¿no? Es cierto. Lupita. Bueno, ya tenemos un autor de un Así es. poco faltó para que podamos asignar con él. Sí, exacto. Paloma, la maestra de literatura, nos hubiera invitado a cenar con él, claro. Pero no todas querían ir a cenar con él. No, No, exacto. Maru decía que no, Maru le va a dar una oportunidad a andar con chociosas. Chabela, sí, sí, sí. Mi guitarrita me iba a dar todo padre. Personaje muy polémico, Es muy polémico. con muchas anécdotas. Con muchas Muy aristas. rico, claro. Muchas, tanto Una vida en interesante. lo personal como todos conocemos su vida personal y su vida. Quizá por esto es por lo que se hizo más notorio en los últimos años, cuando la verdad es que su obra literaria va mucho más allá de Lola y de Isabel y de sus mujeres y de todo, ¿no? No deja de ser un ingrediente. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, y se las leo porque no sé si alcanzan a hacer. La raíz de todas las historias es la experiencia de quien las inventa. Lo vivido es la fuente que irriga las ficciones. Entonces, toda su vida está reflejada en sus libros, ¿no? De alguna u otra forma, si lo leemos, vamos a encontrar muchas coincidencias. Lo que dice Lolo, su infancia fue muy dolorosa. Bueno, la infancia no, perdón. La infancia hasta los 10 años fue gozosa, era como su cuento de hadas porque vivía con los abuelos, con las primas, con los tíos de Bolivia, Perú, el abuelo súper consentidor, los tíos también, uno de sus tíos después llegó a ser su suegro, entonces sí, o sea, es una experiencia muy rica, ¿no? El papá abandonó a la mamá antes de que Mario naciera. Entonces él nunca lo conoció y él suponía que estaba muerto y todas las noches le rezaba y pedía una oración por este papá ausente, ¿no? Hasta que a los 10 años la mamá le dice, fíjate que vamos a conocer a tu papá, arréglate, vamos a verlo. Y el papá que Mario se había imaginado era totalmente opuesto en la realidad. El papá, al ver que Mario tenía inclinación por la lectura, que desde pequeño había dicho que quería ser escritor y todo esto, a los 14 años lo mete al colegio militar Leoncio Prado, donde vive experiencias súper duras, ¿no? En un colegio militar en los años 50, todavía más difícil. Pero esto, volvemos a lo vivido, nos dejó bueno, a Mario le dio pie para escribir la novela La ciudad y los perros, que ya la leímos en algún semestre también y los invito a leerla a quienes no la conozcan. Es una novela dura, es una novela intensa de sus experiencias justo en este colegio militar. Y esa novela en especial es uno de los referentes del inicio del boom. Esta época en la que se publicó en 1963 fue, digamos que, de las novelas que detonaron este movimiento. Mario Vargas Llosa, además de ser escritor de novelas, es escritor de cuentos, es ensayista, articulista, periodista, tiene muchísimas facetas, o sea, no es que nada más sea este escritor de novelas que casi todos sabemos que es. Fue maestro, tiene cuentos infantiles hermosos también, tiene un universo que si bien no es como el de García Márquez, Macondo, que todos nos lo y conocemos, ¿no? Sabemos de este universo. Mario Vargas Llosa también, muchos de sus personajes en una novela aparecen en la otra, o uno que era secundario de repente se vuelve un principal en otro tipo de novela completamente distinta. Entonces tiene este mundo muy rico de muchas referencias, interreferencias en sus obras, que creo que es delicioso para leer. Recibió todos los premios posibles, todos, y los que no había los inventaron para dárselos, la verdad. Pero el más importante y el que todavía sigue siendo una referencia para nosotros es el Nobel. En 2010 le dieron el Nobel de Literatura. En 94 el premio Cervantes. En 86 el Príncipe de Asturias. Y fue el primer ganador del premio Rómulo Gallegos en 1967 por La Casa Verde, que es uno de sus libros más importantes.
Mario como escritor tiene como muchas etapas. Digamos que los libros de los 60s y hasta los 70s quizás son libros de largo aliento. Son obras que rompieron con todo lo que se escribía hasta el momento, pero son libros a lo mejor complicados de leer, que ya que le encuentras la entrada al laberinto y los vas recorriendo y todo, sabes de qué van. Pero también son unas de los mejores expositores de lo que fue el boom. El boom rompió con narrativas, rompió con estos tiempos lineales, que era la novela, antes te la contaban así como del principio al final. En el boom es justo esto, un laberinto, hay muchas capas, muchos personajes, no sabes quién es el narrador. El boom interpela al lector para que actúe con ellos, con los lectores, ¿no? No explican, no te dan ninguna explicación, o sea, no te dicen, te voy a tomar de la manita y te voy a explicar quién es el general Aureliano Buendía. No, tú te metes a ese universo y te cuesta trabajo moverte por esas aguas, pero al final acabas con una sensación de justo que te transportaron a este otro mundo, ¿no? Y es una de las características de los autores del boom. O sea, el realismo mágico. El realismo mágico es solo una de las corrientes que nos dejó el boom, ¿no? O sea, pero no es la única. Quizás la más famosa por García Márquez y Cien años de soledad, justo, pero no es la única. Hay muchas formas de romper estas estructuras. Sí, García Márquez es el más vendido de todos, fue el más exitoso desde casi el principio, pero no es lo único que nos dejó el realismo mágico. Digamos que sí es de lo más conocido y de lo más importante. Su famosa silla de Mario en la Real Academia Española. Ajá. Sí, era, y también era miembro de la Academia Francesa. Era el único autor que no había escrito nada en francés que logró ser miembro de la Academia Francesa, ¿no? Esto yo creo que era de los honores que más disfrutaba, porque también desde chiquito Mario soñó con París, ¿no? O sea, él quería vivir en París y desde que estaba en Lima aprendió francés, porque era un gran admirador de Sartre y de Camus y de todos los autores franceses. Entonces, para él su sueño justo era vivir en París, ¿no? Como que imbuirse de este ambiente bohemio, nostálgico, ¿no? De escritor, como nos lo imaginamos todos o como pensábamos que eran los escritores. Y lo logró porque estudió en la Universidad de San Marcos Literatura y Derecho y ahí consiguió una beca para ir a vivir a París un tiempo. Eso es también otra de las características de los autores del boom. Todos, cuando empezó este movimiento, vivían fuera de sus países, ¿no? O sea, todos vivían en París o en Barcelona o en Madrid. O en México. Gabriel García Márquez un tiempo aquí en México, pero luego se fue a Barcelona. O sea, así como, sí. ¿Cuáles mencionarían? Ahorita vamos a ver Socorrito. Primero los quiero llevar a este recorrido histórico porque es muy importante, volvemos a lo mismo, a lo vivido. ¿Qué vivieron estos autores, no? Pensemos en los años 50. ¿Qué pasaba en los años 50? Era el periodo de posguerra. Digamos que el mundo se dividió en dos bloques, ¿no? El bloque socialista, la Guerra Fría, empieza la Guerra Fría, terminan en Europa divididos Estados Unidos y la URSS, ¿no? Ya en Europa ya habían terminado su guerra, pero no había terminado el conflicto. Empiezan entonces a moverse. ¿Se mueven a dónde? Asia, ¿no? Empieza la Guerra de Corea, de 50 a 53. No para ahí la guerra. Sigue Vietnam. Vietnam es la guerra más larga en la que ha participado Estados Unidos, si no me equivoco, y la que perdieron, la guerra de Vietnam. La que perdieron. Y la primera que pierden en mucho tiempo. Entonces, siempre con estos conflictos Rusia-Estados Unidos. ¿Qué pasa? El 1 de enero de 1959, Fidel Castro llega a Cuba con el Che Guevara, con Camilo Cienfuegos, y empieza la Revolución Cubana. Este punto es un gran aglutinador en ese momento de estos autores latinoamericanos, ¿no? Entonces, no perdamos de vista todos estos acontecimientos, porque también estos acontecimientos políticos de alguna forma van a terminar con este llamado boom, ¿no? ¿Qué pasa en los 60s? Los 60s creo que ya todos los vivimos de niños, ¿no?
fueron la época el Sputnik o exacto, la Luna, Kennedy como presidente, como la gran ilusión, el primer presidente joven, la gran ilusión de los entonces jóvenes. Martin Luther King, los universitarios empiezan a protestar, ¿no? El amor y paz, los hippies, la minifalda, la música, como que fue 68 fue un movimiento en todo el mundo, ¿no? En la primavera de Praga, París, Italia, los Beatles, los Rolling Stones. Oye, ¿tú sabes por qué en todo el mundo el 68? Justo la Guerra Fría tiene que ver. Eran estos dos movimientos que hablamos de Estados Unidos y de Rusia. Sí. Muchos, o sea, los jóvenes como que empezaron a indignarse con todo lo que pasaba después de las guerras. Con la guerra de Vietnam creo que fue determinante también para esto. O sea, ver que Estados Unidos influía en muchos lugares o se inmiscuía en muchos países. Y yo creo que muchos dicen que hubo manipulación por parte de Rusia o lo que sea. El caso es que los jóvenes se dieron cuenta que tenían una voz y la alzaron, ¿no? Entonces, y los callaron, pero ellos vieron que ya se valía protestar, que ya no se dejaban, ¿no? O sea, como que entraron, muchos dicen que los 60 hicieron a los adolescentes, porque antes pasaban de niños a adultos y obedeciendo siempre a sus papás. Aquí ya no. En los 60 fue así como que ¡pum! Yo soy persona, yo pienso, yo hago. Dime, Maru. No sé, se me acaba de ocurrir por lo anterior que vi. En los 50, yo creo, o mi percepción es que se presenta un idealismo, ¿no? Incluso representado por ese Che Guevara, por ese Claro. Fidel. Hay un idealismo. De cambiar al mundo. Ajá. Y los jóvenes se ven influenciados por eso. Seguro. Y obviamente van a decir, pues si yo también puedo hablar. Yo también tengo esta voz, Sí. ¿no? Y la hago oír en las universidades y la hago oír protestando, aunque me vaya como me vaya, que sabemos cómo les fue, ¿no? Sí. Pero la música era distinta a la que oían de los papás, todo cambió. En los 60 fue esta gran fiesta de liberación o de algo que fue súper importante para las mujeres, es que empezó la píldora anticonceptiva, por ejemplo. El linaje de sus ¿No? abuelas, perdón, pero las mías sí lo decían. Las mujeres empezaron a ver que también existían, que no nada más tenían que ser o depender de alguien, ¿no? Todo esto tiene que ver en nuestros escritores. ¿Qué pasa? Mucha nostalgia y muchos conflictos que empezaron en esa década no se han resuelto todavía, ¿no? O sea, pero yo creo que lo que dejaron es que estos movimientos por los derechos civiles empezaron a ver a personas distintas, ¿sabes? Empezaron a ver que no era esta burbujita que veíamos ¿no? Aspirando a ser como la señora ama de casa linda y de delantalito y cocinando y demás y todo, ¿no? Ni los señores tampoco. O sea, a todos les cambió, a los jóvenes principalmente les cambió la estructura, creo. Como psicología, ahí es donde nace Skinner, no, en esa época, no. El conductismo, pues, o sea, no, más bien funcionalismo. No sé si sea ahí o después, no lo sé, pero investigo. Ya. Pero sí fue una época de muchos cambios. Sí, tú usa gacho. ¿Qué pasa? Que llegan los 70s y la fiesta se acaba, ¿no? O sea, seguía la Guerra Fría, seguía la Guerra de Vietnam todavía. Vietnam se firmaron los tratados de paz en París en 73, pero no se formalizó la terminación hasta 1975. Los jóvenes enojados, pero hay algo que, y pensando que todo está conectado, una gran crisis petrolera en 1973. Entonces, Estados Unidos no tenía tiempo de estar en una guerra y de estar al mismo tiempo viendo de dónde tenía petróleo, porque la OPEP no dar más petróleo a los países que apoyaban a Israel, ¿no? Entonces, a Israel contra Egipto. Y por supuesto que si hay crisis petrolera para Estados Unidos, hay crisis petrolera para el mundo, ¿no? ¿Qué pasaba en México? En México tuvimos un mundial en 70, que fue una gran fiesta.
Pero el halconazo pasó en 1973 también. O sea, estos contrastes, como las Olimpiadas en el 68, aquí todavía seguían existiendo estos dos mundos al mismo tiempo, ¿no? En Sudamérica es la consolidación de las dictaduras, ¿no? Watergate también es en esa época, o sea, los 70s fueron, y bueno, aquí en México crisis económicas, creo que nos tocaron todas, ¿no? O sea, también fue caernos de el sueño en el que ya nos considerábamos. Primer mundo. Sí. Pero llegábamos a ganar billones. Claro, claro. Administramos la riqueza. Eso. En la teoría. Y con el 30. Él defendió. La famosa frase de defender el peso como perro. López Portillo. Y lloraba al tío. Y que nacionalizó la banca y que muchas cosas, o sea, y que cuánto nos costó salir de esas crisis, ¿no? Esa es la defender el peso como perro. Sí, Guau, guau. sí, sí, sí. Ladrón. Está por ahí. Y movió el rabo. Ladrón. El halconazo. El halconazo, les digo, el sueño de los 70, de los 60s, ¿no? Este amor y paz y demás y todo, acabó siendo, no, yo no creo que haya sido humo tampoco, porque sí dejaron muchas cosas estos movimientos sociales y creo que es lo que más rescato. En los 70s empieza esta separación, que ya vieron que Fidel Castro no era el sueño que muchos pensaban, que ya, exacto, que ya, y eso influyó en gran parte en Vargas Llosa. Y el Che fue un asesino. Exacto, no, pero eso hasta apenas, digamos que se está destilando tanto, sí, sí, sí. En 70 hubo 1971. Igual, un grupo de estudiantes estaban protestando y llegaron los del ejército también supuestamente eran halcones, se llamaban halcones las fuerzas que decían que no eran del gobierno, pero sí eran del gobierno, inexistentes. Exacto, de Echeverría. Los entrenaba su Entrenados, ajá, entrenados ya en artes marciales y en ataque y todo esto. Y estos llegaron a atacar a los estudiantes. Hasta la fecha no se sabe cuántos murieron o desaparecieron. ¿De qué? Los estudiantes en ese momento, pues era bueno. ¿De qué protestaban? En ese momento, porque no se habían cumplido sus demandas del 68 tampoco. O sea, los chavos seguían pidiendo que hubiera apertura en universidades, que hubiera apertura en muchas cuestiones sociales que no se les hacía caso. Te digo, muchos dicen que estaban manipulados, Bueno, pero manipulados o no. ¿Era gratuita la Universidad Nacional? Sí, pero era de expresión, ¿no? Exacto. Pero no había libertad de expresión. Exacto. No, trataban de seguir siendo muy institucionales, muy gubernamentales, o sea, todo iba de acuerdo a las políticas del gobierno, digamos. Entonces, pues muchos chavos protestaron. No sé si se acuerdan, aquí en Puebla también era la época de grandes protestas en la UAP. Fue cuando se separó la UAP, ¿no? Ajá, justo. Justo. Y también los estudiantes, los grupos de estudiantes iban y hubo balaceras. O sea, piense, y sigue siendo esta división Rusia-Estados Unidos, o sea, sigue siendo a todo nivel. Trasladen a todo nivel. Después de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra, como que se polarizó. Sí, claro. Solo se unieron para sacar a los... Se polarizó. Ya después como que se dieron cuenta que no podía vivir ese mundo de polarización, o sea, ni Estados Unidos era tan bueno fue la época de los 70. No, yo creo que cuando termina es cuando se cae el muro de Berlín. Todavía hasta 1900, todavía en los 80 seguía la Guerra Fría, pero entonces ya trasladaron los conflictos a Centroamérica. Estados Unidos ya se fue a meter a Nicaragua, ya se fue a meter a América, ¿no? A Panamá. Siguiendo el modelito de siguiendo el modelo de que trataban de tener territorios. Ellos, cada uno trataba, a ver, cada potencia trataba de jalar para su molino, ¿no? Trasladaron
desde lo macro hasta lo micro. Pensando ahora en la creación en esta división de la UAP, todo esto, pues finalmente era una guerra ideológica, si podemos decirlo así, una disputa, una disputa ideológica, ¿no? Entonces, esto pasó en los 70s. En los 70s se acaba el boom también. Ya veremos por qué, porque no les quiero dar el chisme completo, porque si no, que veamos en el Exacto, pero digamos que fueron estas 2 décadas, las del boom, los 60s y los 70s. Y ya después se termina y cada escritor va por su camino y algunos siguieron publicando, otros ya no tanto. Mario Vargas Llosa publicó, yo creo que hasta su última novela, no sé, 7 años, 6 años antes de morir, ¿no? Entonces fue de los más prolíficos, porque también tiene una obra súper extensa. ¿Por qué el boom? Justo porque estos jóvenes, preguntabas, Socorrito, que quiénes eran. Digamos que estos son la cereza del pastel del boom. ¿Fueron los únicos? No. Pero fueron los que pusieron a la literatura americana en los ojos del mundo, ¿no? O sea, Latinoamericana. Más bien, latinoamericana en los ojos del mundo. Sí, 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 sí. Carlos Fuentes de México, con la muerte de Artemio Cruz, o sea, pensamos que en los 60 se escribieron novelas súper importantes y que ahora son canónicas para nuestra literatura. ¿Ahí incluyes a Paz? No. Reinaldo Arena. Reinaldo Arena sí, claro. Digamos que no en la cereza del pastel, pero sí dentro de este movimiento. Porque era muy limitado por su orientación. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Alejo Carpentier. Es antes. Alejo Carpentier más bien es en los 50s. Digamos que Alejo Carpentier es como el precursor o uno de los precursores del realismo mágico. Ajá. Él era el realismo maravilloso. Ajá. Julio Cortázar de Argentina, ¿no? Que con Rayuela rompió hasta la forma de leer, porque si alguna vez se han acercado al libro, es un libro que puedes empezar por el final, por el principio. Inventó un lenguaje que se llama gíglico, que ya lo veremos en alguna clase. Bueno, nuestro personaje, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, que fue el que rompió todas las estructuras comerciales también, porque su novela se leyó por millones, ¿no? Entonces, ¿son los únicos? No, claro que no, no son los únicos, hay muchísimos, pero ellos digamos que son los que comúnmente o más aceptadamente se reconocen como los principales del boom. ¿Quiénes son los otros del boom? Que hay muchísimos, Reinaldo Arenas también. José Donoso de Chile, que incluso tiene un libro que se llama Mi historia personal del boom. Manuel Puig de Argentina, que para mí es uno de mis autores favoritos, del Beso de la Mujer Araña o Boquitas Pintadas. Severo Sarduy, de Cuba. No está el chileno ahí, no entraría. Chile es José Donoso. No, pero otro, ¿te acuerdas de Adiós Mariquita Linda? El del Postino, El del Postino, el del cartero es Pablo Neruda. Pablo Neruda, no. Que hicieron la película. Ay, qué loca. Ay, Pepe, lo tengo, ahorita te digo. Sí. Sí, ya sé. Ahorita me acuerdo. Y Mario Benedetti, que creo que de Benedetti también conocemos bastante, todos, ¿no? Como lo hemos escuchado tal vez más como poeta que como cuentista, y tiene unos cuentos maravillosos que se acercan a todos estos movimientos sociales del sur. A todos ellos los vamos a leer, por supuesto. O sea, sí, Mario Vargas Llosa va a ser nuestra columna, digamos, pero de ahí nos vamos a leer a Fuentes, que me parece... Fuentes, personalmente lo he redescubierto con otros ojos después de leer toda la influencia que tuvo en la creación del boom. Creo que es un autor que vale la pena leer muchísimo. Y a todos estos también, y lo que me preguntabas, Pepe, el cubano también, Manuel Puig, de Reinaldo Arenas, Manuel Puig y Severo Sarduy también tenían otra orientación. Y muchos dicen que el boom era un movimiento de testosterona, ¿no? Que eran hombres muy hombres que hacían muchas cosas que hacían los hombres en ese momento. Entonces ellos no entraban en su... No encajaban. No encajaban en este concepto.
¿no? Aunque su literatura haya sido maravillosa, no encajaban, ¿no? Entonces, pero no por eso son menos valiosos tampoco. Quizá no tengan una obra tan extensa, pero vale la pena leerlos. También nos acercaremos a ellos. Estaba con las mujeres, que esto creo que ya lo vimos en el curso de lo que ellas cuentan, ¿no? Pero bueno, repasando, el boom no existiría sin Carmen Balcells, que fue la editora. O sea, ella fue la que tuvo la intuición de buscar estos autores más allá de España, que escribieran en español, pero más allá, ella era la que buscaba talentos. Y ella fue la que profesionalizó de alguna forma el ser escritor, ¿no? Abogó por sus contratos para que el escritor pudiera dedicarse a escribir solamente, porque todos, los 4 y los demás, trabajaban de algo más para poder escribir, para poder vivir. Nadie vivía de la literatura. Lo que logró Balcells es que vivieran de la literatura, ¿no? O sea, esta mercantilización, que los conocieran en otro lado y que se vendieran sus libros, fue gracias a ella. Digamos que ella es como uno de los ejemplos de editora, ¿no? O sea, hasta la fecha. Sigue siendo como el referente para las editores o editoras. Carmen Balcells logró muchísimo. Se convirtió en la mamá, en la enfermera, en la psicóloga, en la confidente de todos ellos, ¿no? Aquí tiene esto que se ve detrás de ella, es de Vargas Llosa, que algo dice, es poner una agencia literaria y tener un autor como yo. Gabriel García Márquez, no Vargas Llosa, es de Gabriel García Márquez, en 1975. Ella firmó a esos 4, tenía esos 4 autores en su agencia. No, ya veremos también. Sí, era una administradora de empresas, así tal cual. Elena era la esposa de Octavio Paz. Elena Gabriela. Octavio Paz era el esposo de Elena, pero... Pensaba que retiro de este día. Consta que no dije la mujer. Supiera. Perdón. Elena Garro ya la leímos también, pero la vamos a volver a leer. ¿Por qué? Porque es una precursora del realismo mágico clarísima, porque cumple además con todos los requisitos de lo que se usaba en ese momento. Es la esposa de, la amante de, la causante de, o sea, sí. Es la amante y la pobre. Entonces, nunca se reconoció una. Los recuerdos del porvenir. De ella leímos los Yo recuerdos del terminé porvenir. siendo amigo de los truanes. Claro, pero ¿a poco no era realismo mágico? Sí. Entonces, a Elena, por supuesto que la vamos a volver a leer por eso, porque es el claro ejemplo de tener un señor aquí junto que tiene que te hace sí, que no pongas, no hagas, tú ponte, tú no ponte, o sea, por muy grande que haya sido el esposo, Ahorita me van a perder. Espero que en esta sala no se encuentre ninguna situación de... No, finalmente vivían en una época en la que así eran las cosas, ¿no? Siempre digo que tenemos que ver los ojos con el contexto histórico de donde se desarrollaron. Y lo cierto es que pocas eran las mujeres que no eran algo de. Que no eran algo de, justo. Sí, o mamá de, o no. Creo que a lo mejor yo sí puedo decir que a mí me tocó ser todavía mamá de, o sea, sí, ¿no? Pero ella tuvo un sol tan grande, si quieren, una luz tan grande, que al final la sombra era. Ella sí, muchos. Y no se hasta ahora se está revalorizando todas estas escritoras porque están viendo que ellas también tenían algo que decir. Y lo decían de otra forma mucho más íntima, porque hablaban también de estos movimientos sociales y hablaban, pero su forma de escribir era diferente, ¿no? Lo hacían quizá desde un lugar más íntimo, más personal. Y les digo, lo vimos en los cuentos que leímos en lo que ellas cuentan, ¿no? Todas estas escritoras de medio siglo son súper valiosas, muy, muy valiosas, aquí y en Latinoamérica y en todo el mundo. Decía los premios Nobel. Sí, por lo menos. Sí. Y vamos a leer también a Luisa Valenzuela, que es una escritora argentina, también de esta época, que también su obra es completamente política, crítica,
y que justo ahora también se está revalorizando. Entonces les digo, eso es de lo poquito que ahorita platicamos de lo que pasa con ellas, pero sin ellas no hubiera existido el boom. Decían una escritora que lo que ellas hubieran querido tener en ese momento, lo que las mujeres escritoras hubieran querido tener en ese momento, era una esposa como ellas tenían, ¿no? O sea, así que les resolviera, que hicieran, que incluso en la esposa de Vargas Llosa, bueno, Vargas Llosa cuando recibe el Nobel le da las gracias a Patricia y le dice que gracias por haber estado con ella, que con él y que apoyarlo y todo, ¿no? Y es el mismo caso de Márquez. Es el mismo caso de García Márquez también, que también, sí, justo, todos tenían esta esposa de que se carga, y bueno, él dice, Patricia para lo único que dice que sirvo es para escribir porque no, se encarga de todo lo demás. Pues sí, o sea, eso hubieran querido tener muchas escritoras también, ¿no? Pero les digo, era la época, o sea, ahora ya vemos con otros ojos y hemos cambiado y creo que podemos decidir no ser la esposa de, ¿no? Como la Cristina, ¿no? La Pacheco. Ah, mira, Cristina Pacheco, por ejemplo, pero sí. O Rosario Castellano. O Rosario Castellanos, que es como el Rosario Castellanos dice, yo no quiero esto, yo me voy, ahí te queda, ¿no? Ella sí no quiso para nada ser esposa de... Tú eres esposo de Javito, sí, yo sé. Bueno, ¿qué vamos a leer en el curso? No sé, a ver, quiero que me platiquen qué han leído de Mario Vargas Llosa, más bien también para ir sondeando. La tía Julia, Pantaleón. Varias, ok. La ciudad de los perros. La muerte de... No, se te... Palomino Molero. Ajá, Palomino es uno de los personajes que se recita en muchas de sus historias, me encanta, sí. Y no se vaya a romper. Es la obra de... Sí, sí, adelante. Quita la piel del teaser, ya. Por aquí tenemos lugares. Aquí hay dos lugares, justo. Bueno, pues les propongo reencontrarnos entonces con Mario Vargas Llosa. Si yo creo que ya leyeron todas estas o algunas de estas, pero es Mario Vargas Llosa en diferentes etapas. Veremos con los cachorros al Mario del principio, al Mario de los 60s, y veremos ahí cómo se rompe la estructura del lenguaje, la estructura narrativa, hasta la estructura ortográfica, diría yo, ¿no? En los cachorros. Los cachorros se hizo película en México en los 70. Con José Alonso, era el protagonista. Y el Llamaron la de lo que el perro se llevó, ¿no? Sí, no les recomiendo primero leer. Es un cuento muy cortito, chiquito, es una novelita corta. Leanlo primero y después ven la peli si quieren, pero mejor no vean la peli. Pícaro, 12 cuentos peregrinos De García Márquez. De él vamos a leer alguno de los cuentos cuando nos toque ver a García Márquez. Sí, todos fueron cuentistas. Que el cuento es Sí, todos empezaron como cuentistas, que es un universo, a mí me encanta porque es una historia corta y ahí puedes ver muchas cosas, ¿no? Uno de esos cuentos de García Márquez me lo llevaron al cine, que a mí, yo salí del cine a tomar un diazepam. Aquí se llamó la película María de mi corazón. Ah, sí. Ah, sí. Con Gonzalo Vega y María Rojo, ¿no? Ajá. En el libro se llama Yo nada más quería hablar por teléfono. Sí. Tiene una sorpresa. Sí, que la hicieran en no sé qué antes. Sí. Pues se encerró. ¿Y el contexto cuál es? De que encierran a una muchacha que quería hablar por teléfono porque se le había descompuesto el carro. Y la encierran, la confunden con una paciente. Y ahí No se puede quedan. ser. Y ahí se queda. Tiene unos cuentos, todos tienen cuentos maravillosos, sí. ¿Qué quieres decir? En un cuento puedes ver muchas cosas. Puedes ver desde el mundo del autor, o sea, de qué va el autor. Por ejemplo, en este que están hablando de 12 cuentos peregrinos, puedes ver por qué hizo realismo mágico.
o porque su universo es un universo muy cortito, porque normalmente son cortos los cuentos, pero se describe, puedes ver los temas del autor, ¿no? Sus obsesiones, todos los escritores tienen alguna obsesión. Sus obsesiones, las estructuras que utiliza, lo que juega con el lenguaje, todas las subcapas que hay en el tema del cuento, que un cuento no solo es un tema, sino que te tienes que meter a profundidad para ir descubriendo todos estos niveles. Entonces, es un universo muy chiquito, o en este universo pequeño puedes ya después descubrir a todo el autor. O sea, a lo mejor para acercarte a un autor, empieza por algo así, por un cuento. Sí. Los cuentos de Juan Rulfo. Juan Rulfo también, Juan Rulfo. Pero Rulfo, digamos que es un poquitito antes, no se considera como de estos autores. A Rulfo es un caso muy interesante de escritor porque él decía que no le interesaba ni ser famoso, ni que lo leyeran, ni nada, ¿no? Y sin embargo es un autor, bueno, es maravilloso. Pedro Páramo era fotógrafo, a él apasionaba la fotografía, justo. Lupita, perdón. Beethoven. Vitraven también, con Gringo Viejo. Sí. Macario, perdón. Sí. Juan Rulfo. Bruno otra vez, sí. Hay muchos cuentos hermosos. Hoy, en este curso leeremos cuentos, no nos da tiempo, o sea, son autores tan importantes que obviamente nos vamos a acercar un poquitito a su obra. Y es quizá la invitación para que ustedes los vayan descubriendo en lo personal después por diferentes caminos, ¿no? Entonces sí, vamos a leer de cada autor cuento. ¿Y el libro que vamos a leer? Bueno, les digo, los cachorros que lo encuentran en el libro, pueden comprar el libro que viene normalmente editado con otro cuento que fue el primero de Vargas Llosa, que se llama Los Jefes. No, vamos a leer estos tres, Tarsi, pero los cachorros lo pueden encontrar en PDF en línea. Ajá. Ya es de los que son de libre acceso. Entonces, si no quieren comprar el libro, lo pueden encontrar en línea. Vamos a leer La tía Julia y el escribidor, que es Mario en los 70s y al final del boom, ¿no? Es un libro delicioso, para mí es el Mario juguetón, es el Mario que utiliza su vida, pues haciendo referencia a su juventud, o sea, porque lo escribe cuando ya se había incluso divorciado de la tía Julia, ¿no? O sea, pero es esta mezcla también. ¿Con tía Julia? No. Con Patricia. Con la última. La tía Julia nada más se acabó de... Creo la tía Julia de alguna forma. Julia tiene un libro contestando a la tía Julia y el escribidor. Es muy interesante porque ahí como que dice, a ver, esto no fue así, esto no me parece, esto hice yo, ¿no? Julia, digamos que era también como Elena y como la esposa de García, su secretaria, ¿no? O sea, era la que se encargaba de mandar. Antes no había computadora para mandar a la impresora 20 copias o 100 o las que fueran, ¿no? Era suya maquinita y demás. Julia, la verdad es que lo apoyó mucho. Julia vivió con él en París y no sé si en Barcelona también, pero París le tocó a Julia. No, fue París. O sea, como que lo formó y abrió las puertas. No exactamente, pero sí lo apoyó. Sí. La llevaba como 20 años. Apoyó muchísimo. No, como 10. No tanto. O sea, Mario tenía 18, 21 cuando se casó. Empezó a los 18, sí. No, se casó a los 20 y ella tenía 30. 10 años. Acabó divorciándose porque ella se había enamorado de su prima. Patricia. Cambió a la tía por la prima. Cambió a la tía por la prima. No buscaba tanto mamá, o buscaría mamá. No, yo creo que fue su primer amor y este primer amor deslumbrante y era una... Digamos que siempre quiso romper con las formas y las reglas y, ¿no? O sea, no, era pero esa tía Julia fue la que lo sedujo, ¿no? No, tampoco. No. Digamos que fue su... La tía Julia no era su tía, era su tía política. Era la tía política, no era su tía carnal, era la tía política.
O sea, le bajó la Ajá, esposa. era la esposa del que después fue la cuñada del que después fue su suegro, del tío Lucho. Julia era divorciada, era una mujer, pues que en esa época quizá era atractiva, ¿no? Así como muy atractiva, muy... Y bueno, Mario se enamoró, ¿no? O sea, así como, pues, sí, no sé si... Pobre chavo, Pero Julia lo apoyó mucho en París, mucho sus primeros años de escritor. Sí, Julia, eso es algo de lo que reclama en el libro. Tanto lo apoyó que los derechos de la tía Julia y el escribidor, Mario Vargas Llosa, se los dejó a Julia. O sea, todo lo que se vendiera de la tía Julia y el escribidor, no es cierto, no de la tía Julia y el escribidor, de La ciudad y los perros. Todos los derechos de La ciudad y los perros eran para Julia, porque a Julia le tocó la creación de esa novela también. O sea, digamos que le tocó el primer Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, Como reconocimiento. como reconocimiento. No serían los cachorros, la tía Julia y dijiste otro. Travesuras de la niña mala. Ese es bueno. Que esta es en 2006. Digamos que es el último Mario. Todavía escribió varios libros después de ese, pero no los voy a hacer sufrir como el semestre pasado. Espero que sea gozosa la lectura, o sea, ahora sí. Ahora sí nos vamos a hacer. Exacto, que se diviertan, porque vamos a ver justo al lado divertido. Quizá el más duro de los tres es los cachorros, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta de cómo rompió con el lenguaje, de cómo rompió con las estructuras en ese cuento, ¿no? Para no meternos en obras más extensas como es La Casa Verde, que es enorme, que es muy rica, pero es muy larga, no nos daría tiempo de leerla en el semestre. Entonces, bueno, Los Cachorros es un cuento, no sé, 50 a lo mejor, así algo, pero les digo, y lo encuentran además de libre acceso en la red. Y tenemos una semana. Una semana, ¿por qué Socorrito? Porque a la hora que nos des el libro, a la clase que viene, el libro. No, yo pretendo que sea... Lo largo de eso. Exacto. Sí, Socorrito no. No todo junto. No, vamos a ir dosificándolos. Digamos que septiembre va a ser para Los Cachorros, octubre para La tía Julia y el escribidor y noviembre para Travesuras de la niña mala. No son libros densos, creo yo, o sea, son libros al contrario muy, creo que divertidos. Ya era cuando Mario se divertía escribiendo. No van a llorar. Prometo que no van a llorar. Entonces solo vamos a ver a Mario Vargas. Digamos que vamos a leer más extensamente su obra, pero en clase leeremos cuentos de los otros. No podemos dejarlos de lado. O sea, la verdad es que son autores súper importantes como para pasarlos nada más así por encimita. O sea, Rayuela sí lo vamos a ver. No, sí leeremos algún fragmento que me interesa mucho por este juego de lenguaje, ¿no? O sea, leeremos un capítulo chiquitito, muy cortito de Rayuela. O sea, ya veremos cuál fue como la característica de cada uno de estos autores, ¿no? Pero no podemos leer solamente a Mario Vargas Llosa. O sea, digamos que va a ser nuestro eje y de ahí nos iremos yendo hacia los otros, les digo, hacia los otros principales, hacia García Márquez, Cortázar y Fuentes, y también a los otros del boom, ¿no? A Puig, a todos ellos. No hay ninguna mujer. Es que las mujeres no se consideraban como parte de este movimiento, pero justo por esto nos vamos a acercar a Elena Garro, ¿no? O sea, sí vamos a dedicar por una o dos clases a mujeres. Hay muchísimas mujeres que podrían ser consideradas del boom, ¿no? Pero no les tocó en ese momento. Entonces, pues esto es lo que yo propongo. No sé si tengan algún comentario. Creo que es una época muy rica además porque son años que nos en los que nos tocó crecer, ¿no? Entonces hay muchísimas memorias de los 60s, los 70s, que podemos aplicar perfectamente en las clases, ¿no? Nos vamos a detener nada más en estas dos épocas. Con Mario sí nos vamos a ir al Mario más actual, digamos, ¿no? Con Travesuras de la niña mala, en donde ya encontraremos referencias a lo largo de, o sea, vamos a leer a otro autor, pero
también haciendo referencia a Mario Vargas Llosa en todas las clases. Entonces vamos a encontrar todos estos hilitos, coincidencias justo, que nos van a meter en este mundo de los 60s y 70s que yo considero que es delicioso, ¿no? Y en el que todos creo que crecimos, que eso es importante y que ya nos acordamos o de una cosa o de la otra y que todo tiene que ver con el plus. Entonces, a esto los invito yo. No sé Invita a qué. los que lean también de Meme. Sí, también. No va a tocar. Pedro Sí, a Pedro Lemebel, sí, es muy interesante todos Y por estos ejemplo, lugares. Lupita, dices muy bien, ¿no? Que esa época es de un boom, ¿no? Que tiene todo ese contexto. Y actualmente no está en algún país o alguna región del mundo habiendo un boom. Actualmente, las que están haciendo el boom son las mujeres. Las mujeres latinoamericanas escritoras están teniendo justo este boom a nivel mundial y tenemos grandes representantes. O sea, ahora es el turno de las mujeres, digamos, y mujeres muy jóvenes, o jóvenes, digamos, en sus 30s, 40s, que están poniendo la literatura latinoamericana en el centro. ¿Qué pasaba antes del boom? Que sí había escritores súper reconocidos en Argentina o en México o en... Sí, pero hablando de Latinoamérica, o sea, no era este conjunto como ya fue el boom, ¿no? Escritores latinoamericanos. Entonces ahora creo que es el tiempo de las escritoras. Ahora son las mujeres las que la verdad están haciendo muchas cosas. ¿Los quién, perdón? Los africanos. África se está volviendo otro foco importante en la literatura. Sí, es que todo, a ver, el foco del mundo se va moviendo por distintos lados, ¿no? O sea, ¿por qué se trasladó a Latinoamérica? Tenemos que ver el contexto social, ¿no? ¿Qué pasaba en Europa? Era la Europa de la posguerra. Era la Europa que estaba reconstruyéndose, ¿no? Era la Europa que no tenía, que a lo mejor no aportaba ojos nuevos, ¿no? O letras nuevas, más bien. Entonces ese foco se movió a Latinoamérica y entonces Latinoamérica se vio como un bloque. No nada más se vio a los escritores mexicanos como era Paz, ¿no? México, nada más. O no se vio a los escritores, o sea, a escritores de cada país. Aquí era este bloque, eran los 4 y eran de diferentes países. Era América Latina la que estaba poniéndose en el centro. Entonces, ahora se trasladará a África. Yo creo que África es una ¿Por qué en ese contexto, ya sé que estamos hablando de Latinoamérica, pero por qué en ese contexto, me imagino que surgieron en Estados Unidos también grandes escritores, Sí, claro. pero no entran en ese contexto? El boom es latinoamericano. Si tú hablas de boom, es solo Latinoamérica. No. Es que ya estaban ocupados por su guerra. No, pero en Estados Unidos, ¿no? No, ni siquiera España. Era España. Carmen Balcells tuvo la visión de voltear a América. Les dio voz. Sí, América. Pero en Estados Unidos, por supuesto que hay grandes novelas en los 60 y grandes escritores. Pero como un bloque, digamos. Capote, City, Justo, que son grandes escritores. Capote a mí me encanta. ¿No le hicieron justicia? Por ejemplo, yo leí algo de Silvia Plath. Era mujer, Silvia Plath. Sí, pues sí. Sí, o sea, Silvia. Me parece una... Mira, Silvia Plath era mujer y era poeta. Entonces la poesía tiene un nicho muy especial. Quizá ahora la leemos más masivamente, por decirlo de alguna forma, o nos acercamos a ella sin tanto miedo, ¿no? Porque muchas veces decías, ay, es poesía, o no la entiendo, o quién sabe qué quiere decir, o no me interesa. Como Pita Amor. Como Pita Amor. Pero Silvia Plath creo que ahora está teniendo, bueno, todas las escritoras mujeres están teniendo un gran reconocimiento, ¿no? Sí. Por eso J.K. Rowling no se pone nombre de mujer. Por eso no se puso su nombre, justo. Se puso el apellido, nada más. Y ahora son muy jóvenes. Muy jóvenes. Muy jóvenes. Por eso te digo, creo que ahora el boom es escritoras latinoamericanas jóvenes. Y de estos del boom, ¿no habrá algún seudónimo que realmente... Yo presiento, intuyo, que de Garro, lo que escribía Paz,
a lo mejor lo escribía Elena. No, no creo. Paz tenía un ego enorme como para que alguien diera. Paz corregía como él. Paz corregía cada edición de sus obras. Las volvía a leer él y a corregirlas él. No permitía que nadie, a lo mejor tenía ayudantes o tenía, pero él era el que corregía el punto y la coma, cámbiale a este renglón y cámbiale a este. Paz no dejaba que nadie tocara su obra. No. Oye, Lupita, aquí sí, como chisme, yo creo, ¿no? Me parece muy rico, sí. Que a la Velázquez Mastreta, el marido le escribía los libros también. ¿Ángeles Mastreta? No, No creo. ¿A Pilar también? no, arráncame la vida. ¿Cómo? El ingeniero Mastreta le dijo. Yo alguna vez leí algo de eso, ¿eh? No, No creo. dijo chiste. Digo, Para eso dijo chiste. era Hay una película que justo ayer estaba viendo, que me salió en Instagram, que es con, ¿cómo se llama la de, ay, esta actriz? Que ella es la que le escribe todos los libros al marido y él gana un Pulitzer o algo. Yo también lo estoy leyendo. Glenn Close, ella. Ajá. Se llama. La esposa. Ajá. Sí. La esposa. Y ella escribe todas las novelas y él gana un Pulitzer o uno de los grandes importantes, ¿no? No tiene que ver con literatura, pero es con arte. La de las mujeres de ojos grandes. Ah, claro, también. Ella pintaba los cuadros y el famoso era él. Sí, entonces yo creo que con Ángeles Mastreta no. Sí, no creo. No. No sé, Aguilar, tienen un estilo súper diferente. Si lees Aguilar Camín, le costaría como, bueno, no sé, tendría que ser un genio para escribir en el mismo ritmo y tono que tiene ella. O esquizofrenia, porque son dos plumas completamente distintas. Sí, no. Entonces, pues bueno, les digo, es una época que nos va a mover mucho la memoria. Sí les pido que se trasladen a los 60s y los 70s, porque creo que todos tenemos alguna vivencia especial de ese momento. Estábamos creciendo y no nos dábamos cuenta de muchas cosas, pero el mundo se movía sin que nosotros nos diéramos cuenta hacia lugares insospechados. Entonces, creo que nos mueve la música, nos mueve la literatura, nos mueve el teatro, nos mueve la moda, muchas cosas. Es una época muy, muy rica. Hace un ratito cuando Cata comenzaba la música de bailar en pareja, qué padre, que a ti te gusta, y yo comenté que la verdad a mí no me encanta bailar en pareja, porque yo fui niña, y digo niña porque comencé desde niña a bailar en jaula. Sí, claro. Era niña Y entonces yo comencé a bailar así, y a mí me gusta bailar toda. O sea, bailabas. Pero uno por uno, porque no nos oyen en línea. Uno por uno, porque no nos oyen en línea. Ya hablaremos de las jaulas a goma, que es moción de orden, dice Ángeles. La jueza. Quiere hablar a mí. ¿Alguien en línea quiere participar? Pues ya se durmió. Bueno, quiero que leamos, si nos da tiempo un ratito, un artículo que escribió Leila Lupita, por el Guerrero. momento no, perdóname, estoy muy atenta, pero así te sigo. Gracias. ¿Es un cuento, te ayuda? Ay, gracias.
Son 2 hojas para cada, a ver si alcanzan, espero que sí. Sobre la novela gráfica, en la anterior fue de gráficas. La pasada fue la novela gráfica. Estas novelas que son como de como el perfil, hijos del Eternauta, El Eternauta que ahora está y se ven muy bien las calles. Ya se conocen. Yo llevo 14 años. Aquí me van a dar el honores causa, ¿verdad? Que sí, pero hasta entonces me voy. Que me digan los honores que no es bien, pero honores causa. Sí, ¿verdad? Era mío. La tuya, ¿dónde queda? Qué bien. La Blanedo siempre vivió del siempre ha vivido del a ver, el texto que vamos a leer hoy es de Leila Guerriero, una escritora y periodista argentina, que escribió esto en el momento en que murió Vargas Llosa. Sí, digamos que solo para situarnos en este universo de Vargas Llosa, descrito por una mujer, ¿no? Porque también Mario Vargas Llosa, con su historia personal, pues muchas feministas, muchas mujeres no se acercan a él con tan buenos ojos ni nada por el estilo. ¿De qué va a hablar Leila Guerriero, que es una gran periodista y tiene unos libros maravillosos? Leámoslo, era su compañero de página en El País, digamos, ¿no? Este es un artículo publicado en El País a la muerte de Mario. Entonces, a ver, voces nuevas, ¿quién quiere leer? Escuchemos a nuestras compañeras nuevas. Sí. A ver, aquí va a leer. Ana Pedraza. Va a leer Ana. Bueno, voy a empezar por el texto ya. Sí. Varias de las preposiciones del idioma español pueden aplicarse a la larga existencia de Mario Vargas Llosa, de la literatura, desde la literatura, entre la literatura, hacia la literatura y, sobre todo, para la literatura y por la literatura. Falleció este domingo 13 de abril de 2025 en Lima, acompañado por los más suyos. Después de haber vivido 89 años, los cumplió en marzo pasado. Álvaro, Gonzalo y Morgana, los 3 hijos que tuvo con Patricia Llosa, con quien vivió un matrimonio de décadas. Lo anunciaron en sus redes. Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. Esa tribu familiar, revoltosa, viajera, complicada, divertida, sólida, lo rodeó hasta el final. Es curioso, pero es sobre todo una proeza que un hombre con una niñez como la que tuvo haya formado una familia así. ¿Continuó? Sí. Nació en Arequipa en 1936, pero no conoció a su padre hasta los 10 años. Durante todo ese tiempo no le dijeron que los había abandonado, sino que estaba muerto. Pero cuando él tenía esa edad, el hombre reapareció y lo llevó a vivir con él a Lima, donde le prohibió visitar a la familia, escribir, consideraba que era algo de borrachines y de mariquitas, y lo molía a golpes. Vargas Llosa describió todo eso en su libro El pez en el agua, en un capítulo llamado Ese señor que era mi papá, un título que explicita la relación, la no relación que tenía con ese hombre. Sin embargo, en una entrevista que le hice para el suplemento Babelia en 2013 dijo,
Siempre he pensado que si no hubiera sido por mi padre, si mi padre no hubiera tenido tanto disgusto ante la idea de que yo me dedicara a escribir, quizás yo no hubiera tenido el carácter para perseverar en una vocación que no tenía ningún asiento social en Perú. Nadie podía pensar en ser escritor. Eso era inconcebible en el Perú de los años 50. Es arriesgado hacer una lectura lineal. Hijo se opone a padre y deviene uno de los más grandes autores del planeta, pero lo cierto es que en un repaso cronológico por la obra de Vargas Llosa, produce la sensación vertiginosa de contemplar a un misil en impopularidad. Ay, perdón. A un misil, ya decía yo, a un misil en ascenso infinito, superándose a sí mismo libro a libro. ¿Sí? Un numerito. ¿Sí? Entonces, a un misil en ascenso infinito, superándose a sí mismo libro a libro, un entregado vivo a su talento y a la literatura. Si La ciudad y los perros, 1963, era deslumbrante, en 1969 llegó al Cross, a la mandíbula de Conversación en la Catedral. A eso siguieron las dos enormes novelas repletas de sagacidad, recursos narrativos y humor que son Pantaleón y las visitadoras de 1973 y La tía Julia y el escribidor de 1977. Y a eso siguió en 1981 La genialidad de La guerra del fin del mundo. Un golpe tras otro, una escritura que se ramificaba hacia el teatro y la no ficción y una vida que hacía lo mismo. Viraba de la izquierda hacia el liberalismo, era candidato a presidente por su país, actuaba en el teatro, viajaba como periodista a zonas de riesgo como Irak y el Congo. De todos los autores del boom, fue uno de los únicos, el otro era Gabriel García Márquez, que, aun cuando ya había conseguido enorme reconocimiento con su obra de ficción, no abandonó el oficio de contar historias reales. Entrecomillado, creo que al menos la mitad de los libros que he escrito le deben al periodismo experiencias, ideas de historias, dijo en aquella entrevista para Babelia. Ha sido el periodismo también una manera de tener un pie en la calle, un pie en la vida no literaria. La idea del escritor entregado solo a la vida literaria no me gusta. Me parece que pierdes el sentido de realidad. Sin duda, la literatura es lo que más me gusta y dedico la mayor parte de mi tiempo a eso. Pero la idea de una vida dedicada a los libros, esa frase de Borges, muchas cosas he leído y pocas he vivido, no. Eso no me gusta. Esa frase podría explicar muchas de las cosas que pasaron antes y algunas de las que pasaron después. No usaba la autorreferencia, no decía, en mi libro tal o porque mi obra, ni se ponía como ejemplo. Más bien le gustaba reírse de sí mismo y no se ufanaba de lo que había hecho, ni hablaba de lo que estaba haciendo salvo que se le preguntara. Aún así, derivaba la conversación hacia cosas que consideraba más interesantes, como el libro de fulano de tal, generalmente un escritor o escritora muy joven, cuyo nombre, de manera muy probable, terminaría generosamente mencionado en su columna de este diario, Piedra de Toque, que hizo hasta 2023. En 2010 ganó el premio Nobel. En 2013 su hijo mayor, Álvaro, me dijo, después que le dieron el Nobel, le dije, ¿por qué no nos vamos a ver las cataratas del Niágara del lado canadiense? Y fuimos con él, mi mamá, mi hermano. Él tiene una nacionalidad peruana y española y se presentó en la frontera con su pasaporte peruano sin visa y no pudimos pasar. Ese día él dijo, bueno, esto es una lección de humildad. Me acaban de dar este premio, me llaman los presidentes, me están glorificando y no me dejan entrar. Él siempre nos enseñó que todo cuesta un esfuerzo enorme y nos enseñó la impopularidad. Nunca hizo concesión en las cosas que consideraba importantes y eso entraña una actitud muy arriesgada. Es como decir, no me importa quedarme solo. Era tremendamente gracioso y educado y culto y divertido y contradictorio y hedonista y curioso, pero, sobre todo, alguien hecho de literatura.
Hay dos frases que quizás resuman toda su actitud ante la vida, que es como decir ante la escritura. En los años 90, en una entrevista con el Paris Review, dijo: me rehúso a admitir la posibilidad de que mis mejores años quedaron atrás, y no lo admitiría incluso si me enfrentaran con la evidencia. En 2010, cuando recibió el Nobel, dijo: este premio no me convertirá en estatua. Tengo muchos proyectos por delante, y los tuvo. A lo mejor fue tan grande porque se pasó la vida escribiendo como si recién empezara a escribir, con el mismo entusiasmo, el mismo temblor, el mismo deseo. Ese es Mario Vargas Llosa. Sí. Eso es visto desde los ojos de Leila Guerriero, que es una mujer escritora argentina, feminista, porque les insisto, muchas mujeres escriben ahora defenestrando toda su obra, y la verdad es que Mario es literatura. O sea, Mario tiene muchas, hasta actor fue, como dice, actor de teatro, ¿no? Tiene muchas facetas. Es de estos autores, yo diría, pues si se puede usar un término renacentista, porque hizo todo. Mario hizo absolutamente todo, ¿no? Hasta dirigió una película o intentó dirigir la película de su libro Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Cuando no tenía idea de cómo dirigir una película. Entonces, creo que es un autor delicioso para mí. O sea, ojalá que mi propuesta les guste para darles un chance, Maru. Para acercarnos a su obra, acercarnos a su momento, a su tiempo, y leer no solo a Mario, sino también a los que lo acompañaron en este boom, ¿no? Esta explosión de literatura que puso a Latinoamérica por primera vez, yo creo, como un conjunto en el centro literario del mundo. Entonces, gracias a Carmen Balcells también, ¿verdad? Pero una cosa que se me olvidó comentar y que creo que es importante: ¿por qué también se dio este boom? Recordemos que en los 60s y los 70s hubo esta explosión de la televisión, ¿no? Los medios de comunicación cambiaron. Entonces, lo que, si estabas en Argentina, quizá lo que estaba en México ya no te era tan lejano, porque había la comunicación ya había comunicación por la televisión. Podemos encontrar de estos autores muchísimas entrevistas de hace 40 años, ¿no? Entonces creo que eso es un factor para que el boom también se diera, que muchas personas pudieron acercarse a esto, que muchos se acercaron a su literatura a través de sus entrevistas o a través de... Se hicieron famosos o más famosos antes que en Latinoamérica, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Esta forma diferente de escribir, esta forma diferente de ver el mundo, creo que a esta forma le ayudaron estos medios de comunicación, la explosión de la televisión en estos 2 años. Entonces, pues esta es mi propuesta. Ojalá nos acompañen en el curso. Y bueno, a leer a Mario Vargas Llosa y a releerlo en muchos casos, a conocer más de él. Sí, por supuesto, va a estar salpicado, porque no puede evitarlo, porque lo vivió de toda su vida personal, ¿no? Política. Lupita, este hombre, yo nunca vi actos de irreverentes en sus entrevistas. No. Como este señor Saramago, José Cela, y eran como hasta groseros. Camilo José Cela, más que Saramago, yo creo que quiso ser así. ¿Verdad? O sea, quiso ser así como, pues sí, irreverente, como disruptivo. Ajá, sí. Mario Vargas Llosa creo que era un caballero. Correcto. En todas sus entrevistas creo que era un caballero. Sí. Entonces, pues bueno, y Fuentes también, o sea, eran educados. Eran educados, eran, por decir una palabra, cosmopolitas, porque todos los 4 se fueron a vivir a París, ¿no? O sea, esta apertura de Carlos Fuentes, sí, pues Carlos Fuentes nació en este mundo intelectual, diplomático. Buen bailador. Todos, es que sabes que era, o sea, todos disfrutaban, yo creo que de la vida de muchas formas. No era este papel del escritor, yo aquí intelectual, no, tenían estos placeres mundanos y los disfrutaban como cualquiera. Entonces, eso creo que también es una característica de La hija de Fuentes acaba de sacar un libro y lo pone de patitas. Sí, no. Elena, ¿no?
No, Cecilia. No, Cecilia. Cecilia. Sí, Que tenían su parte oscura también. todos tenían su parte oscura. Todos tenemos una parte oscura. Claro, pues. Todos, Sí, todos, pero no todos. Gandalf ni nada de eso. Piensa que los 60 era la época de la liberación sexual. Los 60 era una época que se permitía experimentar de todo, ¿no? Sin miedo. Más que ahora. Hacía marketing. Parte de esa vida, de Claro. Era parte de ese mundo. Exacto. ¿Qué detuvo esta liberalización? El SIDA. Sí, como también lo hablamos en una clase, los 80s. Los 80s fue otra vez esta época de cerrarse, ¿no? De volver a la monogamia o a, como quieras, a cuidarte mucho más. Pero los 60 era este despertar en que se puede todo, se vale todo, ¿no? Y nadie se asombraba o nadie se escandalizaba más que los mayores, ¿no? Pues, eso que estás diciendo, Lupita, lo practicaban y sí que era. Los 20 fue también esta apertura de esta vivir hoy, ¿no? Esto yo creo que también tuvo que ver. En los 60 yo creo que más bien fue el cansancio de los mayores, ¿no? El rebelarme ante, fíjense que ustedes han manejado el mundo y no ha funcionado como lo han manejado. Entonces, nosotros tenemos otra idea. No sé si funcionó o no funcionó, pero tenemos otro plan. Sí. Tenemos otros. Ese es el resultado de ahorita. Claro, claro. Sí, No, yo pienso que hay perros que no. No, el otro. José Cela sí. José Cela era irreverente. Era muy irreverente. También Octavio Paz. Pero era un gran escritor. Grosero. Octavio Paz era arrogante y soberbio. El ego, ¿no, Lupita? Hay un video donde Octavio Paz le contesta a Mario Vargas Llosa. ¿Lo has visto? Sí, porque Gasta- Mario Vargas Llosa, Me lo es cayó. cuando Mario Vargas Llosa dice que México vivía la dictadura perfecta. Entonces el otro siente que se le cruzan los cables. Que se le ve. Se le ve. Sí, sí, sí. Tú eras vocero del gobierno, Paz, ¿no? Pues sí, digamos que Sí. sí. Bueno, y pensemos que de estos 4 escritores que ven, 2 tienen premio Nobel, García Márquez y Mario Vargas Llosa. Entonces, la literatura latinoamericana de verdad se puso en el panorama de la literatura mundial, se instauró en y para muestra, pues si los Nobel van a ser el referente, pues tenemos 2 premios Nobel, ¿no? Después de ellos ya no ha habido ni latinoamericano. Entonces, Gracias a la señora Balcells, Carmen Balcells. Pues esta es mi propuesta, ojalá se unan de nosotros. Los espero por aquí. Gracias a ustedes. ¿Qué pasó? El hablador es de Vargas Llosa. El hablador. Sí, a ver. Es una costumbre que se iban al permite hacer. Sí, les entregamos y si alguien no tiene, avíseme para que le dé un formatito de inscripción. El sentido de este formatito es que después de haber venido a las clases nuestras, en el momento en que ya tengan claro qué materia o materias quieren tomar, me lo entregan, sea físicamente, sea una foto por WhatsApp, sea por correo electrónico, ahí están mis datos abajo. Una vez que la materia llegue al punto de equilibrio, que son 12 alumnos, la estaremos confirmando. Por lo que veo, yo creo que es muy probable que esta sí se abra. Y de abrirse, la materia empezaría el día, déjenme abrir mi calendario, 26, exacto. Martes 26 de agosto, de las 11:45 a la 1:15, y son 13 sesiones de hora y media. Lo repites, por favor. Repito que el horario
A partir del martes 26 de agosto, todos los martes de 11:45 a 13:15. Sí, acuérdense los que estuvieron en la clase anterior de llevarse su obra de arte. Que la vayan a hablar, ya. La clase mañana tenemos clase muestra a las 10 de la mañana de los